Buenos días, estimados jóvenes. Bueno, tengo 27 años, como lo dije, vivo en Talca. Soy ingeniero civil industrial y me desempeño actualmente como ingeniero de procesos en una empresa de alimentos. Estudié en la Universidad de Talca, pero el tema de la inversión inmobiliaria, la verdad, nunca me llamó la atención en la universidad. Ya salí de la universidad y tampoco me llamó la atención hasta que los conocí a ustedes. ¿Ya? Ya. Yo me fui de mi casa inmediatamente cuando salí de la universidad, empecé a arrendar un departamento con mi pareja y después nos fuimos a arrendar una casa. Entonces ahí yo quería comprarme en realidad la casa propia, era el pecado capital que estaba cometiendo yo. Estuve a punto, incluso fui a pedir preaprobaciones a dos bancos diferentes Ya, y después ustedes me aparecieron en YouTube. ya. Entonces empecé a mirarlo un poco y la verdad es que yo pensé que ustedes veían temas de casa propia. Entonces cuando empecé a mirar las clases dije, no, esta cuestión no es para casa propia, esta cosa es para invertir. Y los dejé de escuchar. Y lo único que vi era que el pie se podía pagar en cuota. Entonces yo quería mi casa propia, fui a la inmobiliaria y efectivamente se podía pagar en cuota, pero 12 cuotas máximo. Por lo tanto la cuota igual quedaba alta. Y después dije, no, o sea, es que igual me queda alta la cuota. Empecé a juntar plata para el pie y de repente aparecen en Spotify. Yo entré más o menos a la comunidad para el lanzamiento de Concepción que hubo, como en agosto, no me acuerdo, por ahí fue. Sí, Sí, un mes atrás. claro, y aparecieron en Spotify y yo escucho mucho Spotify. Soy mucho de escuchar podcast. Entonces empecé a escucharlo. Y ahí dije, ya sabéis que me convencieron porque hay una estrategia que se puede armar. Eso fue finalmente lo que me convenció. Yo creo que el tema de la información, porque al tener uno la información que ustedes entregan, uno puede idear la estrategia personal. Digamos, pueden haber diferentes estrategias, uno puede dedicarse simplemente a invertir. En mi caso, mi estrategia va a ser primer departamento de inversión para después de un par de años capitalizar y poder dar un pie muy grande para la casa propia. Entonces, esa barrera, o sea, esa información yo no la tenía. Por lo tanto, al yo no tenerla, al ignorar todo eso, para mí no existía la posibilidad de invertir. Y para mí la posibilidad de la casa propia era lo típico. Era ahorrar al menos entre un 5 un 10%, después pagar otro porcentaje en cuota y veía un dividendo. En el fondo era algo muy, muy, muy largo. Problemas se generan que uno ya tiene harta información y ahora ¿qué hago con esa información? ¿Cómo la traspaso a una estrategia? Porque no es inmediato. Entonces, ese fue el principal desafío y más o menos ir armando el presupuesto mensual, proyectar flujos, ¿cierto? De deuda, de todo eso. Eso yo creo que fue lo principal. En el fondo era traspasar esa información, idear una estrategia y decir, ya, este es mi plan y así lo voy a hacer. Ese proceso de ahí fue el que me complicó un poquitito más también. Bueno, yo les diría que primero dense el tiempo, o sea, ojalá que se vayan a una pieza aparte, no sé, se sienten en un escritorio, pongan atención como si fuera una clase de la universidad, de cualquier cosa, porque eso es lo único que se pide en el fondo. Lo único que se pide es que pongan atención, por lo tanto, pongan atención, ojalá que tomen nota, ideal, la clase uno es súper importante porque en el fondo va derribando varios mitos y como que entra y rompe fuerte, quizás muchos mitos que ellos tenían en la cabeza, muchos errores capitales eh, que finalmente ellos no pueden cometer y a veces uno se desmotiva un poquitito. Uno dice, no sé, por ejemplo, en mi caso en la casa propia, la mentalidad familiar, no podéis pensar en la mentalidad familiar porque en el fondo esto es un aparato de inversión, por lo tanto, lo ideal es que uno no se encariñe con la inversión. De hecho, yo por mí ojalá ni conocer el departamento.